Buenas tardes a todos. Una alegría de verlos, que ya empezamos el curso regular, el año lectivo 2025, y comenzamos con el ciclo de charlas sobre Rusia. Queremos transmitirles por ahí nuevas ideas, nuevos formatos de trabajo que vamos a realizar este año y vamos a invitar a los especialistas para hablar sobre Rusia y quizás hablar sobre los temas que menos se habla en América Latina, lo que no se conoce, o por ejemplo, este año vamos a hablar más de la literatura soviética, ustedes saben que hay muy poca traducción de la literatura soviética, y hoy, por ejemplo, Marcelo, en su presentación, me llamó atención que usó las fuentes que, por ejemplo, para el ruso son muy desconocidos o nunca los mencionaría. Por eso creo que el tema que hoy va a abordar Marcelo Montes es súper interesante. Para mí, yo estoy muy curiosa, Marcelo, porque no sé cómo el argentino va a abordar ese tema. Por otro lado, creo que sí, justo es lo que falta en los cursos para poder entender Rusia desde Rusia. Es preciso conocer los retos que ha enfrentado Rusia en su historia, la vastedad de su geografía y lo que implicó también para la población y sus gobernantes, ¿no? El gran papel de la religión, que a veces no se menciona tanto, pero es sumamente importante hablar de la religión, las percepciones sobre el mundo exterior, eh, las dificultades de ser un actor euroasiático y, por supuesto, cómo el impacto de la revolución 1917 y la invasión alemana creo que también afectó muchísimo el carácter ruso y no se puede hablarlo sin también hablar de los aún factores psicológicos, como también se posiciona el pueblo, lo que siente, cómo afectó. Hoy el profesor Marcelo Montes abordará una cuestión clave para entender a Rusia a través justo de la misma Rusia, y siempre recibimos consideraciones sobre ese país desde afuera y ustedes saben, particularmente desde Occidente, es lo que tienen más fuentes, ¿no? Generalmente desde aquí las imágenes de Rusia se fundan siempre en un mismo patrón, pero casi siempre poco se dice por hechos, realidades o tradiciones que hacen de Rusia un actor excepcional, diferente, y ello hace que Rusia sea una civilización que hoy lucha por no dejar de serlo. Marcelo, yo te dejo este espacio de parte de la Cátedra de Rusia, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de La Plata. Saludamos y eh, ya, bueno, podés comenzar la presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches casi. Gracias, Tamara, por la invitación. Hola, como ¿qué siempre. tal? Buenas noches. Bueno, un gusto estar como siempre aquí en este foro que siempre se prepara desde la Cátedra de Rusia del IRI, cursos oficiales de ruso. Bueno, un poco la introducción la planteó Tamara. La idea es presentarles una mirada, sí, intento desde la Argentina, tener una mirada lo más aproximada a la que tienen los rusos sobre sí mismos. Es muy difícil, como dijo Tamara, abordarla desde un país tan lejano como el nuestro, pero que a pesar de todo tiene algunas similitudes, algunas cercanías con ellos, tal vez más de las que ambos países consideran, ¿no? Es sorprendente ese detalle, por lo tanto, si quieren, después hablamos en el debate. Y después la otra cuestión con esto de mirar a Rusia desde Rusia, bueno, tiene que ver con algunos casos que hemos visto en los últimos 5 años, para tomar como referencia la pandemia, cómo Rusia afrontó de una manera diferente ese flagelo, aún teniendo la vacuna,
cómo resistió ese pueblo de una manera tan especial, cómo está afrontando la guerra con Ucrania, cómo está afrontando una guerra con prácticamente la OTAN atrás de Ucrania, una guerra de 3 años, donde todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué no la ha derrotado? ¿Por qué no ha conquistado el territorio ucraniano? Considerando un poco la versión típica que tenemos de Rusia por su vastedad territorial, por su grandeza, por su historia, por su poderío militar y demás. Pero bueno, ¿cómo afronta esa guerra a su vez sin ganarla territorialmente como se suponía que lo iba a hacer? Pero aún así sancionada, bloqueada, castigada, siendo el país más castigado del mundo hoy, prácticamente en términos económicos, pero también culturales. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? De la manera en que lo hace. Y hoy, un ejemplo más, como botón de muestra de esto que estoy comentando, la originalidad, la particularidad, la singularidad con la que Rusia actúa o se conduce en el mundo, mientras la bolsa cayó el 14% en varios países del sudeste asiático, prácticamente superó el 10% en casi todos los países europeos y occidentales centrales, en Rusia cayó apenas el 3,91%, ¿no? Increíble que un país, bueno, al mismo tiempo globalizado, pero castigado, bloqueado, como decía antes, pueda afrontar esta crisis, este lunes negro, con la altitud con la que la ha afrontado en los últimos días, porque sin duda que hay empresas rusas que cotizan en las bolsas extranjeras, aún a pesar de las sanciones que hemos visto en los últimos 3 años, yo diría en los últimos 10 años, porque todo esto empezó con la crisis ucraniana, y bueno, sin duda también el poderío de la bolsa de Moscú, a pesar de todas estas sanciones, la fortaleza financiera de la bolsa de Moscú, que, insisto, apenas cayó el 3,91 frente a caídas mucho mayores en los otros países. Así que bueno, la idea es empezar con esas preguntas. ¿Por qué Rusia vivió de la manera o vive de la manera en que vive este tipo de vicisitudes? Para no irnos tan lejos en la historia, por supuesto, para no irnos al periodo soviético ni a la guerra civil ni en las 2 guerras mundiales, ni a las guerras napoleónicas, bueno, todo eso que ustedes ya conocen, sino simplemente en los últimos 5 años afrontando con mucha resiliencia, con mucha resistencia, estas vicisitudes que al resto del mundo nos tiene bastante histéricos, ¿no? El día de hoy fue un día de histeria para buena parte del mundo, tal vez menos para Rusia, si uno ve los titulares, cuando ve el saludo de Putin a Ovechkin, que es este jugador que generó un récord en goles el sábado pasado, el viernes pasado, en la Liga de Hockey sobre Hielo, Estados Unidos, bueno, uno dice, bueno, ¿en qué mundo están los rusos? ¿No? Porque pareciera que el resto del mundo está sintonizando otra frecuencia totalmente diferente. Bueno, la idea de la charla de hoy es justamente presentarles desde Argentina, sin intención ni de soberbia ni demasiado ambiciosa, una mirada lo más aproximadamente posible a la rusa. Así que bueno, vamos a presentar algunas filminas que yo les había preparado. A ver si se ve ahí, si se va a ver ahí. Bien, no está Marcelo. Sí, ya lo pongo. Ah, buenísimo. Bueno, quería aprovechar el espacio a contarles que muy probable que vamos a hacer, Marcelo, vamos a hacer... A ver ahí si se empieza a ver. El 9 de mayo, todavía no. El 9 de mayo, de modo presencial en la Cátedra de Rusia, Ayacucho 132, queremos armar el evento dedicado a 80 años de la victoria sobre Alemania nazi. Así que, Marcelo, vos también, por supuesto, estás invitado también como expositor. Creo que es la fecha para reunirnos. Genial. Bueno, se ve, ¿no? Creo. Sí, está perfecto.
Bueno, una etapa en el Okhotny Riad, en el shopping de Okhotny Riad en Moscú, ahí con la figura de Catalina la Grande, que es una personalidad que a mí me gusta mucho, la admiro mucho por todo lo que dejó. Y al lado la figura de Pugachov, aquel especie de campesino cosaco que se levantó contra la misma Catalina, que por supuesto trató de convertirse en una especie de impostor de Pedro III y que después terminó sublevándose, por supuesto, una rebelión que fue muy dura para el ejército ruso y que Catalina sofocó con mucha crueldad y que finalmente, bueno, termina con la muerte de Pugachov en Moscú, ¿no? Frente a la mirada rusa, generalmente se levanta toda una serie de estereotipos y de mitos sobre el carácter del pueblo ruso, sobre la famosa alma rusa, que yo diría tiene dos grandes fuentes, como decía Tamara. Creo que estas dos fuentes son conocidas por todos, sobre todo en el mundo occidental. Hay mucho escrito sobre ellos dos, autores franceses básicamente, en el siglo XIX. Digo el siglo XIX porque fue el siglo donde prácticamente el imperio ruso alcanzó su máxima cumbre, con aquel triunfo sobre Napoleón, con aquel desfile de Alejandro I por las calles de París, con la consecuencia política de la revolución decembrista. Bueno, Alexis de Tocqueville, ustedes lo conocen, uno de los fundadores prácticamente de la sociología moderna, escribió La democracia en América, y en ese libro, paseando sobre el territorio norteamericano, en Estados Unidos, visitando Estados Unidos, admirando Estados Unidos, planteó que el futuro de este mundo iba a estar dilucidado por una disputa binaria entre Estados Unidos, el reino de la libertad, y Rusia, el reino de la servidumbre y el despotismo, ¿no? Es decir, ya empezamos el siglo XIX, prácticamente 1829, 1830, con esta mirada tan crítica, que se suma a otras, por supuesto, del siglo XVIII, filósofos ilustrados que visitaron Rusia y que, invitados por los zares, en una especie de tour por la modernización rusa, que bueno, finalmente ellos también cuestionaban, porque era de arriba hacia abajo, y bueno, en el caso de Tocqueville, ya prácticamente condena a Rusia hacia esa cultura de la servidumbre y del despotismo que, por cierto, los europeos siempre cuestionaron, como si ellos nunca lo hubieran tenido, ¿no? Y el otro personaje francés que contribuye a esta mirada que se va a reproducir a lo largo del tiempo, crítica, peyorativa de Rusia, el marqués de Custine, que en 1839 viaja 3 meses por el imperio y considera a los rusos un pueblo de mudos y un imperio de silencio sepulcral, teniendo en cuenta el carácter ruso de la obediencia, ¿no?, al zar o a los zares, más allá de que, por supuesto, reivindica algunas cuestiones que él a priori cuestionaba o pensaba con las que no se iba a encontrar, pero bueno, llama a este pueblo para no llamarlo analfabeto, para no llamarlo salvaje, cruel, bárbaro y demás, que eran las características con las que los europeos generalmente identificaban, los europeos del siglo XVIII identificaban a Rusia. Bueno, la concibe en otros términos, ¿no? Ese tipo de miradas, paradójicamente, reaparecen en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, en la famosa película El Arca Rusa, que seguramente más de uno de ustedes la ha visto, una película bastante aburrida, bastante tediosa, pero que recorre el Palacio Hermitage con una cámara sin editar, digamos, y un film de un cineasta ruso, Sokurov, 2002 es el año, y bueno, es un diálogo entre Custine es el visitante europeo, digamos, y un personaje anónimo que es ruso, donde se plantea este dilema permanente del ruso medio, digamos, de concebirse o no concebirse parte de Europa, ¿no?
Digo esto porque esta mirada eurocéntrica es sumamente gravitante hoy, todavía hasta el día de hoy, a lo largo del tiempo. Incluso ha sido más impactante que la norteamericana. En general, uno tiende a decir, bueno, los norteamericanos conciben a los rusos como sus tradicionales archirrivales, pero la distancia entre Rusia y Estados Unidos básicamente se ha generado a lo largo de la Guerra Fría. El resto de la historia es una historia de mutua indiferencia con Estados Unidos. Y en algún momento de la Guerra Fría incluso algún dejo de admiración, por ejemplo el famoso viaje o la gira de Gagarin después de su exitosa llegada al espacio, digamos, por New York, ¿no? Cuando uno ve esos videos, esas imágenes de Gagarin en New York, se da cuenta, bueno, los americanos en plena Guerra Fría le levantaban prácticamente un monumento, ¿no? Sin embargo, en Europa es persistente esta otra mirada, ¿no? Es una mirada hipercrítica del mundo ruso. El único ejemplo, digamos, de ciudadanos norteamericanos, por supuesto, figuras prominentes, que tienen una opinión relativamente parecida a la francesa del siglo XIX, es la del embajador George Kennan, que paradójicamente, bueno, resalta un carácter de la personalidad rusa bastante interesante, que todavía de alguna forma se mantiene, planteándole a los norteamericanos, por favor, no ofendan a los rusos porque generalmente este es un pueblo que si lo ofenden es muy sensible y entonces traten de generar políticas o acciones que no lo agredan porque pueden llegar a provocar resultados contrarios. Esto teniendo en cuenta de alguna forma lo que hemos vivido ahora con la expansión de la OTAN en las últimas 3 décadas, ¿no? Entonces, la mirada rusa que yo de alguna forma propongo está enraizada en lo que es la sociología del conocimiento, es decir, básicamente estudiar cómo cada pueblo, cómo cada civilización se mira a sí misma primero y cómo mira a los demás. Y no pretender mirarla desde otras civilizaciones. Permitir que los anglosajones se miren a sí mismos, permitir que los asiáticos se miren a sí mismos, permitir que los rusos se miren a sí mismos. Por supuesto que esto es una tarea bastante compleja, bastante dificultosa, porque como dijo Tamara, hay cuestiones de sociología del conocimiento, pero también cuestiones de psicología, cuestiones de filosofía, bueno, de socioantropología, que acá hay que tener en cuenta, pero por cierto, apela esta mirada a, de nuevo, tener en cuenta todas las influencias personales y sociales que tenemos sobre, por ejemplo, el mismo mundo académico, ¿no? No es lo mismo analizar Rusia desde Harvard que analizarlas de San Petersburgo y tampoco desde la Siberia. Ahora, para que este debate sea realmente productivo y generemos algún tipo de conclusión más o menos valedera y no muy refutable a lo largo del tiempo, sin duda que nos tenemos que introducir en los debates, en los mismos debates identitarios que tiene cada pueblo. En el caso del pueblo ruso, obviamente que hay un debate que quedó interrumpido, que es el debate de segunda mitad del siglo XIX entre eslavófilos y que bueno, serían los embriones del eurasianismo, y los occidentalistas. Este debate fue interrumpido, es decir, los eslavófilos pensaban que Rusia era una nación eslava y que no tenía nada que ver con Europa, los occidentalistas decían exactamente lo contrario. No voy a aburrirlos con los nombres y los apellidos de los autores de cada una de esas tradiciones, pero ese debate queda interrumpido paradójicamente por la Unión Soviética, el periodo bolchevique, 70 años, que desvía la atención no hacia cuestiones de quiénes somos, qué somos, cómo miramos al resto del mundo, cómo nos autopercibimos y demás, sino básicamente proletarios del mundo unidos, somos internacionalistas, aquí las naciones no tienen ningún sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Un enfoque, por supuesto, totalmente ideologizado
de la realidad social, de la realidad rusa. El fin de la Unión Soviética trae aparejada la necesidad de continuar aquel debate. Ocurre que justo en ese momento, cuando termina la Unión Soviética, aparece toda una lógica de paz democrática y globalización, universalizables, inevitables, donde lo único que le cabe hacer a Rusia, pero también a Singapur, a Argentina, a Francia y a todos los países del mundo, es plegarse a esa globalización. Un factor que, por supuesto, hoy parece amenazado por el lunes negro que estamos viviendo, ¿no? Autores como Dugin hoy están felices, el eurasianista Dugin en Rusia está feliz porque cree que Trump está sepultando al capitalismo de la manera en que lo está haciendo por la guerra comercial, con los aranceles y demás. No sabemos si eso se está generando hoy, pero de alguna forma demuestra que para una parte del pensamiento ruso está bueno avanzar hacia un sistema convergente donde converjan precisamente socialismo y capitalismo y directamente desaparezca el capitalismo tal como lo tenemos hoy. Pero más allá de eso, la historicidad con la que se sobredimensiona Occidente en el 92 en adelante, hasta yo diría el día de hoy, y se considera enemigo o extraño al otro. Y el otro, en este caso, es cualquier otro, porque ya no existe más la Unión Soviética. En este caso, el otro podría llegar a ser Rusia si es que amenaza o asoma como una particularidad que necesita ser explicada por sí misma. Por supuesto, la historicidad universalista, liberal, que triunfa en el 92, donde todos somos iguales, donde todos somos occidentales y cristianos, por supuesto, y donde no se tolera la diversidad como la rusa, fue refutada de distintos ángulos. Fue refutada culturalmente por Huntington cuando habló de que no hay un solo globo, no hay un solo occidente, sino que hay 9 civilizaciones. Fue refutada desde el punto de vista geográfico por Mansfield. Hay distintas regiones geográficas en el mundo, algunas con mayor peso que otras. Hay diferencias económicas, hay distintas formas de llegar a la economía de mercado. Rusia lo demuestra también. Y hay también en algunos sitios de este mundo, y esto lo presenta un autor que es bastante rusofóbico, paradójicamente, lugares donde ni siquiera existe el Estado, lugares donde existe la ilegalidad, la violencia preestatal. Rusia tuvo que lidiar con algo de eso, recuerden cuando se separó, o se intentó separar Chechenia. Pero también teníamos autores en los años 50, en los años 60, en los años 70, como Berger, Luckmann, Mannheim, Habermas, autores no rusos, que decían, cuidado con esto de globalizar o universalizar el conocimiento y las influencias culturales, porque en realidad siempre hay un pasado que es local y siempre hay una singularidad, una particularidad local, valga la redundancia. Siempre, siempre, siempre a lo largo de la historia, lo local, lo doméstico, lo interno, lo singular, lo civilizatorio propio, juega un papel que no se puede negar más allá de ciertas tendencias globales. Así que, dicho esto, vamos a Rusia, digamos, la forma típica con la que Rusia se representa desde el punto de vista físico, porque todo lo que estoy diciendo lo digo en términos intangibles. Justamente es una forma de entender a Rusia que no necesariamente pasa por la típica mirada, sobre todo argentina, del mundo académico, de mirar a Rusia físicamente, ¿no? Como si no hubiera allí un pueblo que siente, piensa, sufre, es resiliente y demás, ¿no? Pareciera que el pueblo ruso, no sé, ocupa ese territorio, ya se explica Rusia por la vastedad, ahí tienen las filminas contundentes respecto a los datos físicos, pero bueno, hoy hace unos días daba un ejemplo con un periodista argentino. Nosotros también tenemos un mar gigantesco y sin embargo vamos y nos sacamos selfies, ¿no? Es decir, a ver, si no existe un pueblo que valore todo eso que está allí en la filmina, no, todo eso es un dato físico absolutamente irrelevante, ¿no? Hay pueblos que tienen, obviamente no tienen la vastedad territorial de Rusia, pero bueno, andan cerca.
hay 9 o 10 pueblos que tienen superficies gigantescas y sin embargo no todos han llegado a ocupar el lugar en la historia de la humanidad que ha llegado a ocupar Rusia, que sigue ocupando y va a seguir ocupando. Y eso no depende de lo físico, depende del alma, depende de la cultura, depende de lo civilizatorio, depende de la forma de interacción, de la subjetividad y de la intersubjetividad. No depende de factores físicos. Eso nos tenemos que convencer y por eso el mundo académico tampoco se habitúa a explicar lo que nos está pasando. No interpreta datos intangibles, interpreta datos físicos. Y con los datos físicos la bolsa sube, la bolsa baja, hay crisis cada tanto, pero no entendemos por qué eso ocurre. Marcelo, Ahí tenemos el mapa, puede ¿sí? ser que vos no moves las láminas porque quedamos en la primera. Ah, sí, las estoy moviendo, pero bueno, Fíjate que a ver. estamos siempre en la misma. No, En no, la no. primera. ¿Ustedes también ven solo la primera lámina? De nuevo. ¿Sí? Sí, solo la primera. Sí, Tamara, solo la primera. Sí, está congelada la primera. Bueno, ahora, claro. Ahora Vamos sí. de nuevo. Ahora vemos la tercera. A ver. Ah, bueno. Bueno. A ver, paso muy rápido. La segunda es esa. ¿Se ve? Sí, Bueno, la de los Sí. franceses. sí, sí. La tercera es esa, Ujú. la que estaba explicando recién. La cuarta. La cuarta es la de la población. La población, la superficie, bueno, por supuesto los datos históricos, el avance educativo, fíjense, alfabetización 100%, solo un 5% no termina secundario. Bueno, en realidad esos son datos también de Europa Oriental, de todos los países que fueron socialistas. La vastedad del territorio, voy a mostrar ahora. Llamo la atención que el imperio zarista fue más grande que Rusia, por supuesto, mucho más grande, y el imperio bolchevique también, ¿no? O sea que Rusia está acostumbrado a tamaños superiores a los que tiene. Pero voy al dato fundamental de la charla. ¿Se ve? El de las invasiones. Sí, sí. Que era un poco lo que llegó a comentar Tamara en un minutito, ¿no? Porque no se puede explicar el sentimiento del pueblo ruso, su cultura, su forma de resistir y demás, su forma de concebir la agresión y o la defensa, sin esta historia. Es decir, es un territorio gigantesco el ruso, sí, es cierto, pero precisamente vulnerable, lleno de enemigos. A lo largo de la historia, esos enemigos han entrado en Rusia, han invadido Rusia, se han quedado en Rusia durante siglos. El caso prototípico ha sido el de los mongoles, por supuesto, pero también los turcos, los polacos, los lituanos, los suecos, los franceses lo intentaron, los alemanes también lo intentaron, los alemanes un par de veces. Y esto hace que la mentalidad rusa, lejos de concebirla como ni un pueblo atrasado, inculto, salvaje, nación de mudos, bueno, todo lo que los franceses generalmente criticaron de Rusia, ni tampoco esa mirada de Rusia en el sentido de que es un país imperialista, ofensivo, agresivo, salvaje, cruel con los demás. Bueno, en la cabeza rusa existe la otra mirada, absolutamente diferente, una mirada de un país que ha sido invadido muchas veces y que al mismo tiempo, bueno, ha podido repeler estas invasiones, ¿no? Es decir, hay, por un lado, una sensación de vulnerabilidad y por el otro lado, una sensación de respuesta y de orgullo por las respuestas, porque han sido más de una ocasión heroicas, por supuesto con un enorme sacrificio humano. Cuando nosotros generalmente interpretamos los crímenes de Stalin o los muertos rusos, ¿no es cierto? Nuestro presidente suele hablar en esos términos de la experiencia soviética,
Ellos lo miran diametralmente diferente. Ellos miran la cantidad de muertos que, por ejemplo, han sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es precisamente diferente, antagónica, yo diría, la mirada rusa a la del resto del mundo, y eso hace que muchas veces sea una civilización incomprendida. Bueno, ahí tenemos algunas características, yo ya como para ir terminando y dejando un poco lugar para el debate. A ver, no hay tampoco una sola idea de Rusia, ¿cierto? Yo recién critiqué al eurasianista Dugin y lo critico con ciertos fundamentos, pero desde otra de las miradas de Rusia. Es decir, con esto estoy diciendo que Rusia no tiene una sola forma de verse a sí misma. Tiene dos históricas, que ha sido una la eslavófila, civilizacionista, eurasianista hoy, y la occidentalista, europeísta, la otra, del siglo XIX, y hoy habría como una especie de tercera que es llamada estatista. La occidentalista es fácil de identificar porque han sido los zares, los más modernistas, Pedro el Grande, los Alexander, Alexander I, Alexander II, el que liberó la servidumbre. Obviamente Catalina la Grande podría interpretarse, aunque algunos lo ubican ahí con eh, la versión estatista. Y ya personajes más recientes, desde Gorbachev para acá, algunos líderes que han sido concebidos, entre comillas, como liberales rusos, bueno, por supuesto, el decembrismo, los oficiales decembristas, todos aquellos que estaban obsesionados con identificar a Rusia con Occidente y básicamente con Europa, porque Europa es más referencia que Estados Unidos para Rusia dentro de esa singularidad que se llama Occidente. En el caso de los civilizacionistas, dentro de los cuales se cuentan ahora sí los eurasianistas, lo que llama la atención de esta porción de idea rusa es que lejos de identificarla con Europa, ellos la identifican con su propia singularidad. O sea, ellos creen, como plantea Huntington en su libro incluso, Rusia es una civilización en sí misma distinta, absolutamente distinta a la europea, absolutamente distinta a la occidental. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una historia, tiene una iglesia cristiana ortodoxa que es sobresaliente a lo largo de esa historia, tiene un idioma que es también muy particular y tiene en general una obsesiva geopolítica por parte de Occidente de intentar anularla a lo largo del tiempo. La mirada civilizacionista, eurasianista, es un poco paranoica respecto al papel de Occidente en relación a Rusia. Obviamente hoy Dugin la representa cabalmente, pero también, por supuesto, el patriarca Kirill. Y finalmente, la mirada estatista o nacionalista moderada, como la llaman algunos, que, bueno, plantean lo bueno de ambas miradas anteriores, en el sentido de cierta obsesión por Occidente, obsesión territorial, por supuesto, comparable a la de Occidente, toda Europa cabe en territorio ruso, pero al mismo tiempo cierto rezago, ¿no? ¿Por qué no tenemos el nivel socioeconómico de Portugal? ¿Por qué no tenemos el nivel socioeconómico de Canadá? ¿Por qué vivimos con una calidad de vida relativamente más baja que la de otros países occidentales? ¿Por qué no somos tan modernos como ellos? En fin, esa obsesión ha cruzado todo el espectro histórico ruso desde Pedro en adelante y obviamente también al mismo tiempo hay cierto orgullo por lo nacional, por lo singular, por lo civilizatorio propio
Y ahí es donde este sector se diferencia, digamos, de los liberales y se acerca más a la eurasiánica. Por supuesto, las fronteras entre estas tres corrientes identitarias son permeables, pero podría dar muchos ejemplos a lo largo de la historia, incluso de la historia reciente, por ejemplo, la incursión rusa en Siria. Los eurasianistas planteaban que Rusia debía quedarse en Siria y, bueno, hemos visto a Rusia prácticamente semi-retirada de Siria a partir de diciembre, mantiene las bases, pero está rezagada respecto a los intereses de Israel y Turquía allí. Y bueno, es una medida típicamente pragmática, más afín a la línea estatista o realista o nacionalista patriótica del presidente Putin que a la mirada de Dulles, ¿no? Y voy terminando. Bueno, a ver, este es un poco un ensayo destinado a todos aquellos que estudian política internacional y